Bueno, primero que nada, como te decía, soy Patricio Esteves, árbitro chapa plata, como, como se denomina en arbitraje, desde el año 2000, desde el año pasado, trabajando para la Asociación Argentina de Tenis en el rubro de arbitraje, junto con Damián Steiner, director del departamento, y Alejandro Roldán, el otro subdirector. La idea de este vivo de hoy es seguir un poquito con esta gran iniciativa que tiene la asociación de mantener conectados, comunicados a todos los que estamos involucrados en el mundo del tenis, todos los que tenemos alguna participación de algún tipo, intentando mantener un poco la unión en este tiempo, que bueno, que mientras haya torneos seguimos intentando estar unidos. Estamos, como habrán visto en los otros vivos de las últimas semanas, intentando conocer un poco más de otras áreas, de distintas áreas del tenis, y como, digamos, siguiendo un poco la línea de Damián de las últimas 2 semanas, intentar darle un poco de persona al departamento de arbitraje. Muchos nos conocen, nos han visto en los torneos, nos han cruzado, pero la idea es que sepan un poco qué hacemos, qué es la función del departamento, cuál es, qué es lo que hacemos en el día a día, qué es lo que hace un árbitro en el día a día, un poco del backstage, del detrás de escena, un poco sobre las designaciones, cómo se manejan, cuál es el criterio. Como idea general, digamos, el departamento de arbitraje rige todos los eventos nacionales e internacionales de la Asociación Argentina de Tenis, ya sean torneos profesionales, Challenger Futures, circuito profesional, o juniors, seniors de los distintos niveles. Como se sobreentiende un poco, cada torneo tiene, desde los que uno ve por la televisión, los normales, los grandes, digamos, tiene árbitros, uno ve los árbitros en la tele, el juez de silla, el juez de línea, pero cada torneo que existe, independientemente del nivel, tiene también un requerimiento o una necesidad de un árbitro. Como un poco comentaba Damián en el primer live hace 2 semanas, nuestra idea, uno de nuestros objetivos, a digamos mediano plazo, porque sabemos que no es fácil, es entender la necesidad del árbitro en cada partido, del nivel que sea. Existimos porque hay una necesidad, porque la gente no se pone de acuerdo, porque le da una entidad, porque le da orden. En función a eso, nuestra idea a futuro es lograr que todos los torneos de todos los niveles en el país tuvieran un árbitro. Pensando en eso y analizando un poco, obviamente, costos, cantidad de gente, cantidad de torneos, no es fácil. Por eso se planea a un futuro, esperemos no tan lejano, pero para que la gente un poco entienda, para que ustedes entiendan qué se puede lograr, qué se puede hacer, o qué hacemos para conseguir eso. En principio, explicar un poco qué es lo que hay en un torneo, qué es lo que puede haber en un torneo. Supongo que todo el mundo más o menos conoce las funciones primarias. Tenemos el supervisor o referee, que es la autoridad máxima de un torneo, es el que hace los cuadros, el que hace los sorteos, el que hace las programaciones, el que resuelve todo conflicto, el que resuelve todo problema dentro
dentro de un torneo relacionado obviamente al arbitraje o lo organizacional que estamos dentro de nuestras funciones también para, digamos, eh, bueno, valga la redundancia un poco del término, supervisar que se cumplan los requerimientos, las condiciones, los requisitos todos los requisitos que tiene un evento. Después está el juez de silla, que básicamente es la primera decisión de un partido. Está durante todo el partido, tiene que llamar las líneas, cantar las líneas, si es que no tiene jueces de línea, y toma la primera decisión ante cualquier conflicto, problema, duda. Básicamente digo la primera decisión es porque dentro de un partido los jugadores tienen la opción de, digamos, pedir una segunda opinión, valga la expresión, llamando al supervisor o al referee a la cancha para despejar esa duda que pueda haber. Por eso, en principio, la primera decisión es del juez de silla, pero casi siempre apelable la decisión. Un poco más tarde comentaré un poquito sobre por qué casi siempre. Después tenemos los jueces de línea. El juez de línea, digamos, su única tarea o su principal tarea es llamar la línea que se les asignada, distintas líneas, servicio, lateral y base. Tanto el servicio como las bases están sentadas durante todo el partido. Las laterales están paradas durante todo el partido. Están ubicadas en cada sector ya predefinido para hacer los llamados correspondientes. Y el último, y es un poco el que por ahí la gente que no compite, no tiene por ahí noción o desconoce mucho, es el Roving Umpire. Roving Umpire, árbitro itinerante, árbitro off-court, como el nombre que más les cuadre. El árbitro off-court o Roving Umpire está fuera de la cancha, vale la redundancia de nuevo, y la idea es que va a tener distintas canchas jugándose al simultáneo. El árbitro no va a estar adentro de la cancha, sino va a estar sentado afuera mirando 2, 3 o la cantidad que sea, y vas a entrar a la cancha siempre y cuando haya algún tipo de problema, un desacuerdo con una marca, si se pelean con el score o con el marcador, si hay una discusión por un doble pique, doble golpe. Dentro de las distintas opciones que haya, ese árbitro va dentro de lo que pueda, de las armas que tenga, de las evidencias que tenga, intentar, ya sea una marca o los relatos de los jugadores, intentar resolver esa situación lo mejor posible. Se preguntarán cómo hace una persona para lidiar con más de una cancha. No es fácil, funciona mucho en el mundo del arbitraje, acá y afuera, se usa, es algo bastante común. Al principio cuesta un poco, hay que estar atentos al código de vestimentas, a la ropa que tienen los jugadores antes de los partidos, intentar que no pasen cosas que uno no ve para que el partido no se vaya por ahí de tono. Idealmente el árbitro tiene que estar caminando y viendo cuantas más canchas hay o más canchas tiene que supervisar, más estar en movimiento. Es básicamente un trabajo bastante complejo, de mucha proactividad, digamos, y siempre la idea en los torneos, por lo menos acá en Argentina, intentar cuantas más canchas haya en juego, mayor sea la cantidad de árbitros que estén, digamos, supervisando las canchas, digamos, que el ratio sea lo más alto posible de árbitro por cantidad de canchas, básicamente. Como departamento de arbitraje, una de nuestras funciones también es todo lo que es la designación de esos árbitros que son requeridos. Los torneos
organizadores nos contactan a nosotros a través de los distintos medios, por mail, por red social. La idea es, sí, en caso de necesitar contratar un árbitro, lograr designar en función de digamos, cercanía o saliendo de Buenos Aires, no es tanta la cantidad de árbitros, sacando Córdoba, Mendoza, Santa Fe, son menores la cantidad de árbitros que tenemos, entonces no es fácil la designación regional. Como comentaba Damián las semanas anteriores, también la idea es salir un poco de Buenos Aires, lograr hacer más cursos. La idea es, cuando salgamos de este momento en el que estamos, volver a los cursos, intentar hacer cursos afuera de Buenos Aires, que es digamos, la primera solución a la centralización tan marcada que tenemos acá. Por otro lado, digamos, ¿por qué cada árbitro va a cada torneo? Principalmente es por una cuestión dentro de esos requerimientos. Pues, digamos, si tenemos un Master 1000, se espera que un árbitro como Damián Steiner, Chapa Oro, sea uno de los designados, por ejemplo, o dentro de los 30 árbitros oro que hay en el país, jueces de silla oro que hay en el país, no, en el mundo, perdón, que haya, no sé, 10 son los designados que tiene que haber. Se cumple eso. Nosotros, digamos, a escala, un torneo de juniors, un torneo juvenil, tiene que tener, digamos, un referee blanco. Las categorías, para los que no saben: oro, plata, bronce, blanco, y después viene nacional. Dentro de eso, si un torneo necesita un referee que solamente tiene oro, plata y blanco, si un torneo de juniors o de seniors necesita un chapa blanca, se designa al que esté más cerca, en principio, o al que tenga más experiencia. Si es un torneo que se considera que tiene más exigencias, más canchas, más categorías, hay un montón de factores que repercuten a la hora de hacer una designación. No es solo poner un nombre en un lugar, sino que hay que analizar un poco también ciertos factores, digamos, que hacen bastante la diferencia de llevar el mejor servicio posible. Al final de cuentas, nuestro trabajo es un servicio más. La idea es hacerlo lo mejor posible dentro o sea, uno como árbitro, para nosotros como departamento de arbitraje, brindar el mejor servicio es intentar que cada torneo que contrate un árbitro o que tenga un árbitro acá en Argentina sea lo mejor que pueda haber. También para lograr eso que comentaba antes, de tener a un árbitro en cada torneo, o cumplir un árbitro, por decir algo, un árbitro por partido, dentro de las necesidades o de los requerimientos. Creo que para llegar a eso también tenemos que nosotros como árbitros demostrar por qué estamos ahí, cuál es la necesidad que tenemos de estar ahí, qué le ofrecemos a un evento, que al final del día nuestro servicio esté bien entregado, digamos. Un poco volviendo a las funciones, tenemos dentro también de nuestro departamento, manejamos lo que son las designaciones de los torneos internacionales acá en el país, ya sea Futures o Challengers, de alguno de los árbitros, porque, bueno, por ejemplo, para los Challengers eso lo designa ATP, que es el ente que regula el circuito masculino. Entonces los árbitros locales son designados por nosotros. Dentro de eso también una cuestión de jerarquías, cumpliendo los requerimientos que cada circuito tenga. Muchos trabajamos siempre bastante conjuntamente con cada circuito, seniors, juniors, profesionales, intentando, digamos,
cada torneo a veces tiene alguna preferencia por algún árbitro, no funciona tan fácil, no es que a veces ver siempre al mismo árbitro tampoco es bueno. Uno acostumbrarse a ciertas caras también le da un rodaje distinto a la cantidad de árbitros que se van inyectando. Cada curso trae más gente, cada digamos, grupo de árbitros que se van recibiendo tiene que tener también la chance de ir tomando experiencia, ganando experiencia, que no es fácil. Es digamos, una tarea la nuestra, que básicamente tiene mucho que ver con el trabajo de campo. No termina aprendiendo mucho, lamentablemente, de lo que es la teoría. Las reglas hay que saberlas, obviamente, estar todo el tiempo actualizándose, van modificándose año a año. A veces durante el mismo año se van puliendo reglas, dándose cuenta que ciertos cambios hay que darle un retoque o lo que sea. Dentro de eso, el árbitro tiene que también estar actualizándose, y eso lamentablemente lleva muchas veces a tener que aprender, hablando mal y pronto, como a los bifes. O sea, uno sin estar en la cancha, difícil aprender, digamos. Las decisiones se toman. Es muy difícil enseñarle a alguien a leer una marca, porque también uno cuando toma la decisión está solo, independientemente del tipo de torneo, estar en Roland Garros o en un nacional, en un club de dos canchas, da igual, en realidad la decisión es la misma, la lectura de la marca a final de cuentas será la misma, pero eso es difícil de lograr enseñar o transmitirle a alguien cómo se hace. Entonces es algo que al final uno tiene que aprender haciéndolo. Por eso es muy importante también mantener esa cantidad de árbitros circulando, agregando más torneos. La asociación, en conjunto con el departamento de arbitraje, desde los distintos sectores, intentando lograr cómo cómo se llega a esa cantidad de árbitros que puedan cubrir todos los eventos que hay. Es muy importante seguir haciendo cursos. Todo lo que nosotros planificamos de acá en adelante, o que estamos haciendo desde el año pasado, es lograr la mayor cantidad de gente. Esto no es algo que se puede hacer con poca gente, porque al final, si conseguimos que más torneos requieran árbitro, entonces necesitamos más gente también. Entonces es una especie de círculo vicioso o virtuoso, que necesita más más gente, más torneos, más todo para progresar, digamos. Acá tenemos alguna pregunta que nos van llegando. Mariano pregunta si Damián Steiner es el mejor árbitro de la Argentina. Damián es el mejor juez de silla del país. Tiene la chapa más alta, la chapa de oro, como decía antes. Tanto Damián como Jorge Mandel tienen la chapa más alta de supervisor, o sea, el nivel máximo de supervisor, que es también oro. Se puede tener más de una chapa, más de un badge al mismo tiempo. Se pueden tener hasta tres, que son de las tres distintas categorías que tenemos dentro del arbitraje: supervisor o referee, juez de silla y jefe de árbitros, que es el que dentro de un torneo maneja los jueces de línea y los jueces de silla. Tenemos una persona, un árbitro nuestro, que tiene las tres chapas, que no es algo muy normal en el mundo tampoco, que es Alejandro Roldán, el otro subdirector del departamento, que cuenta con las tres certificaciones, tanto de juez de silla como de supervisor y de jefe de árbitros. Una pregunta más. ¿Los árbitros de Future son los maestros rurales del circuito? Algo así. Es una forma bastante especial de decirlo, pero sí, básicamente es el que empieza, es lo más áspero que va a haber. Áspero en el sentido de
mm, los chicos cuando van empezando, o mismo los jugadores que se mantienen un tiempo más jugando Futures, son duros sobre todo cuando uno va empezando, son duros no sé si de llevar, sino, claro, los jugadores ya tienen un tiempo dentro del circuito y un árbitro que recién arranca también tiene que aprender muchas cosas de personalidad, cuando imponerse, cuando no, cuando escuchar, cuando entender cuando el jugador está nervioso, cuando no entenderlo, cuando que está fuera del lugar lo que hace. Entonces, dentro de eso, sí es difícil el circuito Future para un árbitro que empieza, porque por ahí muchas veces pasa que los jugadores que uno arbitra cuando empieza ya tienen un tiempo de experiencia y encontrar el balance entre ese jugador que ya sabe un poco con lo que uno sabe que por ahí está todavía intentando formarse lleva un tiempo, pero sí, la analogía sirve un poco. Parte de la otra pregunta que no respondí, si hay futuro en nuestro arbitraje. Hay futuro, tenemos varios árbitros jóvenes que ganaron su certificación hace relativamente poco, que nuestra idea es intentar fomentarlos, lograr que viajen, que salgan, que ganen experiencia en tornos afuera, que al final todos los árbitros de mayor experiencia en el país, Damián, Alejandro, Yamila, yo, todos hemos tenido que empezar a viajar también, a salir un poco de acá para ir tomando otra experiencia, conocer otros torneos, otros tipos de torneos, otro nivel de jugadores, salir digamos, la zona de confort del español, el árbitro como necesidad para progresar necesita hablar inglés, entonces eso también ayuda, el estar obligado a hablarlo ayuda bastante. Una pregunta de Lucas, ¿cómo es el arbitraje en los nacionales sub-10? Por ahora, eso estamos en tratativas para, para incorporar los árbitros en los de menores y, y sobre todo el área que trabaja con los sub-10, están viendo cuál es la mejor opción. El árbitro puede ser dentro de ese contexto, que la idea es que los chicos vayan como formándose y aprendiendo. El árbitro con las reglas y todo lo que hay que seguir puede ser, entiéndase, un poquito invasivo. Si tienen que hacerlo seguir a rajatabla ciertas cosas, cuando se intenta que como los chicos tengan un grado de aprendizaje. Entonces estamos intentando ver cómo se va a amalgamar un poco la figura del árbitro, que es, de vuelta, dentro del proceso de aprendizaje de todos los niveles. Cuando uno va aprendiendo, cuanto antes entienda que el árbitro es necesario, que va a estar ahí y aprenda que lo tiene que respetar y todo, creo que es súper importante también para nosotros el llegar a ese punto donde el árbitro es aceptado en todos los niveles, inclusive en este. Por ahora, de vuelta, para Lucas, estamos intentando diagramar cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor opción para no perjudicar, digamos, el proceso de aprendizaje, no solo no perjudicarlo, sino que además colaborar con eso, ayudarlo con el digamos, el entendimiento, la comprensión de las reglas, porque a esa edad también uno aprende más rápido. Entonces creo que un chico de menos de 10 años va a entender mucho más rápido nuestra función y mismo las reglas en sí, que alguien por ahí que lleva muchos años en el circuito y va a ser más difícil lograr que o no pise la línea mientras saca, o no sé, todo lo que no se puede hacer. Creo que un chico de cierta edad lo va como a absorber mucho más rápido.
¿Qué más? Tenemos acá una que no termino de leer. Bueno, de mi parte, básicamente creo que comenté un poquito todo lo que teníamos en mente, de compartir un poco lo que se hace, lo que no. Eh, una pregunta más, ¿cómo se hace para convertirse en Damián Steiner? Es una muy buena pregunta, gente, lamentablemente no tenemos la respuesta para eso, sino ya creo que seríamos varios los Damianes ya a esta altura. Creo que básicamente no hay fórmula mágica, no hay una gran opción para lograrlo. Es muy difícil, es como básicamente ser un Del Potro, un Federer, un Nadal, que es una vez cada tanto. El trabajo duro, creo que siempre, yo puedo hablar de mi experiencia personal, el trabajo duro paga. Entonces creo que conociéndolo a Damián de tantos años, siendo muy amigo de él también, y habiendo trabajado de la par durante mucho tiempo, creo que se ve que el trabajo duro lleva resultados. Lo he visto no solo en los árbitros de acá de Argentina, sino que en todos los árbitros con los que uno tiene contacto en los torneos afuera. Es que cuando uno se esfuerza y pone su mejor esfuerzo y lo mejor de sí, creo que termina llegando. Muchas veces también es estar en el lugar indicado, en el momento indicado, estar en ciertos torneos. Para nosotros, tanto para Alejandro, Yamila, para mí, al haber salido a torneos grandes, a torneos de Grand Slams, te abre la puerta a otros slams, a otras oportunidades, a que los jefes de los distintos circuitos lleguen a vernos. Creo que es mucho parte de eso que comentaba antes, de salir un poco de Argentina para lograr digamos, es como una inversión que hay que hacer como para llegar no sé si al nivel de Damián, pero un nivel que digamos, permita cierta certificación como mínimo, que bueno, ya llegando a la certificación de bronce, que no es fácil, que no es para cualquiera, uno tiene otras perspectivas y otros funcionamiento es. Ahí me salió un problema de conexión, no sé si me siguen leyendo bien. Acá parece que sí. Para nosotros, como decía antes, a repetirme un poquito, pero la idea de ponernos metas, de trabajar dentro de ese trabajo duro, es ir estableciéndonos la mayor cantidad de metas a corto plazo. No es fácil decir cómo empezar con el criterio de querer ser Damián, porque uno se lleva seguramente más decepciones que otra cosa. Entonces es bien importante mantener los pies en la tierra, saber dónde uno está parado y que los objetivos sean bien a corto plazo, como para sentirse realizado cuando uno los va cumpliendo. Una pregunta más, ¿cómo sería la carrera de un árbitro desde que empieza hasta que llega a una final de Grand Slam? Bueno, básicamente uno siempre empieza como árbitro itinerante, como el Roving Umpire o juez de línea. Ese es el curso inicial que nosotros damos, el curso de iniciación. Con la experiencia uno va haciendo cada vez más torneos como juez de línea. Es generalmente el habiendo ido de juez de línea, llegado a un punto, llegando a una certificación que normalmente es bronce como mínimo, empieza a ganarse partidos como juez de silla en esos torneos más grandes, sobre todo en los slams. A medida que uno va tomando experiencia, por ejemplo, mi primera vez en Roland Garros, y no sé si me escuchan bien, que me vuelve a salir un problema de conexión. A partir de ahí, cada año que volví, se fueron aumentando, digamos, la cantidad de partidos que hacía, la cantidad de rondas a las que iba llegando haciendo partidos de juez de silla. A medida de eso, el año pasado, cuando ya me habían promovido a Chava Plata, fui como juez de silla.
a Roland Garros. A medida que uno va como escalando dentro del trabajo, se va logrando aumentar como las oportunidades, distintos torneos, como que va avanzando la cantidad de rondas, como va avanzando, digamos, un jugador que dentro de un torneo. Nosotros llega un punto donde un árbitro con la categoría máxima como Damián tiene la oportunidad, como entonces las chances están repartidas entre todos los que están ahí, no es fácil, las chances son bastante complejas, por eso cuando un árbitro arbitra una final de Grand Slam, aparte creo que llegar como al sumum de lo que es nuestra carrera en sí, se siente súper realizado en varios sentidos, porque no es algo que normalmente uno puede hacer dentro del trabajo, digamos, estar dentro de los mejores del mundo haciendo algo y además hacer algo que no está haciendo el resto. Entonces es realmente muy gratificante, así como lo expliqué, bastante poco probable, bastante poco realizable para muchos, digamos. Otra pregunta más, ¿qué cambios significativos en el reglamento crees que se verán en los próximos años? La verdad que es muy difícil de saber. Los cambios que se van probando, todo lo que uno ve en torneos como el Next Gen, que se hacen a final de año con los sub-21, son todas tests que se hacen, todas pruebas, que ningún cambio está estipulado ni pensado como para fijarse. Es muy difícil desde nuestro lugar porque tampoco es algo que se comenta los años anteriores, de decir, sí, a partir del 2021 deja de existir tal regla, cual no, se han probado un montón de cosas, muchas, al final de cuentas son los jugadores los que deciden, entonces es medio difícil para nosotros anticipar un poco eso. El circuito femenino, digamos, la WTA, ha estado bastante firme en su regla del coaching permitido en cancha, o sea, donde el entrenador entra una vez por set, puede entrar a hablar con la jugadora, y este año creo que incorporaron una regla que ya se había testeado también en los slams, el de permitir el coaching cuando el jugador está del mismo lado del entrenador, permitir el coaching verbal no durante el juego, durante los rallies, pero sí entre puntos. Por lo pronto no hay, ya les digo, no está pautado un gran cambio, algo muy ni controversial ni que llame la atención, porque de vuelta no se estila que se compartan esos cambios, es algo que se habla cuando se modifican las reglas cada final de año, cuando se largan las reglas nuevas, se informa a la gente, tanto los jugadores como el público, los distintos cambios que podría llegar a haber, pero no es algo que nosotros manejemos. ¿Qué es lo que creo yo? La verdad que es muy difícil de definir, porque varios cambios o varias cosas que intentan, como la regla del no siga después de que toca la red, o sea, que no se retire el servicio, sino que el punto continúe, es algo que ya se ha probado. Quedó en stand-by durante muchos años, se probó en 2013 unos meses, y a partir del año que se empezó a hacer el Next Gen Final, volvieron con esa idea. Entonces es muy difícil para nosotros anticiparla. Una pregunta de Daniel. ¿Fleje es buena? En principio sí. Es bastante subjetivo, sobre todo cuando uno juega social, se ven algunos fleje mala, pero en principio fleje es buena. Tenemos una expresión que se usa mucho en los cursos para entender un poquito el concepto, llevando esta pregunta a un paso más, decimos
99% mala es 100% buena. Si no hay espacio entre la línea y la pelota, la bola va a ser buena. Entonces, como regla básica, para entender que a veces parece que toda la marca está afuera, pero no se ve el espacio, la bola va a ser buena. Eh, de mi parte, creo que ya este rato que hemos compartido, para intentar llevarles un poco de lo que es el departamento de arbitraje, de lo que hacemos, de cuál es el concepto nuestro de lo que venimos haciendo desde el año pasado y de lo que tenemos de acá para más adelante. Ojalá que pronto volviendo a las canchas los jugadores y nosotros para poder seguir este camino. Pedirles que se mantengan atentos a las redes sociales de la asociación, que va a haber más acciones, más juegos, más trivias para mantener este vínculo que tenemos con toda la gente del mundo del tenis. www.at.com.ar